Buenos días, bienvenidos al Hotel JW Marriott. Mi nombre es Jorge, del Departamento de Prevención. Les voy a platicar acerca de las medidas de seguridad que tenemos dentro del hotel. El hotel cuenta con el sistema de voceo. Este sistema nos indicará cuándo hay que evacuar. Es el medio que nosotros usamos para avisarle a la gente que en cualquier situación de riesgo que pueda tener el hotel. En caso de temblor, se les sugiere permanecer dentro del inmueble del edificio. Es un edificio seguro. Si ustedes toman la decisión de evacuar, la salida, pues como pueden ver, está al lado izquierdo. Esa salida los va a llevar a la calle de Andrés Bello. Nuestro punto de encuentro está en el Teatro Ángela Peralta, que es un teatro al aire libre, que está en la calle de Eugenio Sue, todo derecho. Ahí es nuestro punto de reunión. El hotel cuenta con brigadas de primeros auxilios y brigadas de evacuación. Cualquier duda o sugerencia pueden acercarse a los capitanes y ellos nos harán saber y nos podrán también dar sus comentarios. Bueno, gracias. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos de comunicación. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy aquí en esta convocatoria, en esta conferencia de prensa que va a ofrecer el señor secretario de Desarrollo Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ingeniero Juan José Guerra Bud. Asimismo, nos acompaña el día de hoy el director ejecutivo, el ingeniero Carlos de Régules, director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Como saben, como estarán entendidos, esta agencia tendrá unas atribuciones de competencia muy importantes en el sector ambiental y el sector energético. De nueva cuenta, les agradecemos la presencia el día de hoy en esta convocatoria. Solamente les pedimos ahorita que iniciemos con las preguntas y las respuestas, su nombre y su medio. Muchísimas gracias. Señor secretario, tiene su presencia. Gracias, Armando. Buenos días a todos ustedes. Me sumo al agradecimiento que hace el licenciado Quintero por que nos hacen el favor de acompañar en esta conferencia de prensa que estoy dando conjuntamente con el ingeniero Carlos de Régules, que como seguramente ustedes saben fue designado por el señor presidente de la República como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de los Hidrocarburos. Ustedes saben que el Congreso de la Unión, por decisión del Congreso, se creó esta agencia que en su nombre tiene claramente inscrito el mandato que hemos recibido del Consejo. Es una agencia que deberá cuidar la seguridad industrial y la protección al medio ambiente derivado de la reforma energética que, como ustedes saben, fue aprobada recientemente por el Congreso de la Unión. Seguridad enfocada fundamentalmente a las personas, a los trabajadores y a las instalaciones de las empresas que decidan invertir en este sector en el país, y desde luego el cuidado al medio ambiente como prioridad fundamental que nos permita garantizar que el patrimonio natural que tenemos en el país se siga preservando para esta y para las futuras generaciones. La instrucción que tenemos del señor presidente de la República, desde luego, es un mandato de ley, apegarnos estrictamente a derecho. Y sin duda, la agencia, a la vez que va a cuidar que se cumpla cabalmente el objetivo para la cual fue creada por el Congreso, también debe convertirse en un ente que facilite y promueva la inversión en el sector energético, desde luego garantizando que las leyes y normas que se establecerán en materia de seguridad y protección al medio ambiente en la industria se puedan cumplir a cabalidad. Esto lo que nos va a dar es certidumbre para la población, certidumbre para la industria y certidumbre para todos los que de alguna manera, que va a ser todo el país, obtendrá algún beneficio de esta reforma energética. El ingeniero de Régules nos hizo el favor de preparar una presentación en donde nos habla de algunos de los detalles operativos, algunos de los estándares que esta agencia estará estableciendo
para garantizar que la misma cumpla con este objetivo. Les quiero decir que el acrónimo que hemos seleccionado para la agencia es ASEA, así va a ser mucho más fácil identificarla y poderla conocer. Carlos, te paso el micrófono. Muchas gracias, secretario. Buenos días a todos, gracias por su presencia. Como decía el señor secretario, he preparado algunas láminas para introducir un poco la filosofía con la que estamos diseñando la agencia y dar a conocerles algunas de las lógicas bajo las cuales vamos a estar operando. Al final de la presentación, son unas cuantas láminas, habrá desde luego un espacio de preguntas y respuestas donde podremos abundar sobre las dudas que pudieran tener. Adelante la siguiente, por favor. La presentación de esta mañana se articula sobre tres ejes. Primero, el diseño estratégico de la agencia, revisar un poco cuál es el mandato constitucional, el mandato de ley y por consiguiente cuál es la misión, visión y valores que nos hemos dado para operar. En cuanto a política regulatoria, es describir la filosofía de regulación que estamos diseñando y que vamos a estar instrumentando. Y finalmente terminar justo con este tema, con el de la instrumentación, en el que tiene que ser una instrumentación gradual para asegurar una transición ordenada y coordinada entre las diferentes autoridades. La presentación está en internet, en la página de la agencia y en la página de Semarnat, para quien esté interesado y no estar tomando tanta nota, ¿no? Gracias. En cuanto a diseño estratégico, vamos a revisar mandato, alcance, misión y estructura. Recordar rápidamente el mandato constitucional que nos da vida. El artículo 19 transitorio del decreto constitucional estipula que la agencia tendrá el mandato de regular y supervisar en materia de seguridad industrial, operativa y protección del medio ambiente las instalaciones y las actividades del sector hidrocarburos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la agencia es la encargada de planear, diseñar la regulación y las normas, gestionar permisos, autorizaciones, sistemas de administración, supervisar la operación cotidiana del sector hidrocarburos y desde luego evaluar al propio sector, el desempeño del sector y evaluarse a sí misma. ¿En materia de qué? En materia de seguridad industrial, operativa y protección ambiental. ¿Cuál es el objeto, cuál es el sujeto de nuestra regulación? Es toda la industria de los hidrocarburos, empezando por la exploración, la producción de crudo y gas, pasando por su transformación industrial, el almacenamiento y distribución y finalmente los puntos de comercialización, los puntos de venta al público. Es decir, que tenemos un mandato amplísimo en términos de cubrir toda la cadena de valor de los hidrocarburos en el país. ¿Cómo lo hacemos? Nos hemos definido una misión, que es ser el garante de la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente, y es una misión doble. No solamente debemos de ser los garantes de la seguridad y el medio ambiente, sino que tenemos que hacerlo con certidumbre jurídica, con certidumbre procedimental y de costos en el sector hidrocarburos. Con esa misión, nuestra aspiración es ser la agencia que lleve al sector de hidrocarburos de México a ser el más limpio y seguro del mundo. Operamos bajo 4 principios rectores. Estos son los principios que todos los días animan el trabajo y las decisiones que se toman en la agencia. El primero, profesionalismo, quiere decir que trabajamos con ética, con conocimiento y con experiencia. No hay lugar a la improvisación. El segundo principio, el de transparencia, todo lo que hacemos es público y no solamente es público, es accesible por los medios que sean necesarios para que las personas interesadas en el actuar de la agencia tengan acceso a la información que les concierne. El cuarto valor, de imparcialidad. Invariablemente tomamos decisiones sustentadas en criterios objetivos y conocidos por todos. Y finalmente, el valor de oportunidad. Quizás suena trivial decirlo,
pero en el caso de un regulador que está a cargo de un sector tan complejo como el de hidrocarburos, el actuar bien y a tiempo es fundamental. ¿Cómo nos organizamos? La agencia se apoya en dos órganos que hacen las veces de órganos de gobierno. El Consejo Técnico, en donde está presente buena parte de la Administración Pública Federal, diferentes secretarías de Estado con quienes nos coordinamos para la instrumentación de políticas públicas, y el Comité Científico, integrado por personas que tienen una carrera y un prestigio y que van a aportar su conocimiento y su experiencia a manera de sugerencias para la agencia. La agencia se constituye de 5 áreas sustantivas: la de planeación, la de normatividad y regulación, la de gestión industrial, la de supervisión industrial y la de gestión y supervisión comercial. Y se apoya en 2 grandes áreas transversales, que es la unidad de asuntos jurídicos y la unidad de administración y finanzas. Adelante. Digamos que esa es la arquitectura institucional que surge del mandato que la Constitución nos da. Ahora bien, ¿cuál es la filosofía, cuál es la lógica regulatoria que vamos a estar instrumentando? Primero déjenme pasar un par de minutos en esta lámina describiendo cuál es el modelo general de gestión del riesgo que está planteando la agencia. Para tener una operación controlada es necesario tener 3 cosas. La primera de ellas, regulación técnica, regulación robusta y técnica basada en las mejores prácticas nacionales e internacionales. Segundo, un proceso de registro y permisos robusto que especifique exactamente cuáles son los estándares y las normas que aplican a cada una de las actividades del sector hidrocarburos. Y el pilar central, digamos, ya en el momento de la operación, es contar con sistemas de administración de la seguridad, contar con instrumentos de responsabilidad financiera. Esos 2 son las 2 grandes palancas con las que vamos a cuidar la seguridad y el medio ambiente. Sistemas de administración para prevenir las contingencias y mecanismos de responsabilidad financiera para hacerles frente en caso de que ocurra. Y finalmente, un tercer elemento importante, que es el tener una plataforma de inspección multinivel. Vamos a entrar en el detalle de esto más adelante. Todo este modelo lo que va a permitir es tener una evaluación comparada del desempeño de la industria. ¿Qué quiere decir? Que en la página de internet de la agencia va a ser público y transparente el desempeño que tengan las empresas del sector. De esa manera, la sociedad mexicana va a poder entender, comprender y comparar el desempeño de las diferentes empresas. ¿Cómo estamos trabajando ya en el marco regulatorio? Es un marco regulatorio enfocado a objetivos, en donde tomamos las mejores regulaciones, mejores prácticas y estándares, tanto a nivel internacional como nacional, las analizamos y en un proceso de socialización con la industria regulada y por medio de análisis de costo-efectividad se obtiene la nueva regulación técnica que habrá de regular al sector hidrocarburos. En cuanto al proceso de registro y permisos, una empresa que pretenda operar en el territorio nacional es un sujeto que debe de acreditar la capacidad de operar con sistemas de gestión de la seguridad y que debe de acreditar su capacidad para tener mecanismos de responsabilidad financiera. Acreditando estos 2 criterios, se registra como una entidad regulada. La entidad regulada entonces puede acceder a permisos específicos, específicamente para el objeto de la actividad que va a desarrollar. Y una vez que obtiene ese permiso, por medio de un proceso transparente y conocido, ya en la operación se le practica el análisis de riesgo aceptable y se verifica el cumplimiento con la normatividad, insisto, con esta plataforma de inspección multinivel. Es la siguiente lámina. Me voy a detener 2 minutos en esta lámina para explicarla con cuidado, porque creo que es de las piezas centrales de regulación que nos va a permitir hacer el trabajo. La inspección en campo va a ser rigurosa
y va a estar instrumentada en 4 capas. La primera de ellas, en donde se cubre el 100% de los aspectos relevantes de la operación petrolera, es una capa en donde se cubre con la inspección interna de las propias empresas. Por mandato, las empresas tienen que tener auditores internos que se encarguen de administrar la seguridad al interior de sus operaciones. Desde luego, eso no sería suficiente. Inmediatamente está la inspección de las propias empresas aseguradoras que emplean prácticas internacionales para verificar el cumplimiento de estándares y de sistemas de seguridad y de medio ambiente en las operaciones. La tercera capa de inspección son los terceros acreditados. Estos terceros acreditados van a ser unidades de verificación autorizadas y evaluadas por la propia agencia y por la entidad mexicana de acreditación. Van a ser asignados a la inspección de manera aleatoria, es decir, un regulado no va a poder seleccionar qué unidad de verificación lo va a inspeccionar, va a ser un proceso aleatorio. Y para hacerlo aleatorio, estas unidades de verificación van a estar financiadas con el pago de aranceles estándar por parte del propio mercado regulado. Es decir, cuando un regulado obtenga un permiso para operar, ese permiso va a venir engrapado con su programa de inspección anual, trimestral, bimensual, como deba de hacer, y tendrá que pagar los derechos por adelantado por ese servicio de inspección. Y en el momento en que llegue la inspección, tendrá que hacer, como hacemos todos en el botón de aduana de los aeropuertos, por ejemplo, picar el botón y de manera aleatoria se describirá quién es la unidad de verificación que lo va a inspeccionar. Finalmente, la cuarta capa de inspección son los propios inspectores de la agencia, gente debidamente capacitada y también acreditada para llevar a cabo el trabajo de inspección en campo, y estos inspectores, que van a ser los más especializados de todos, los vamos a concentrar en aquellos eslabones de la cadena de hidrocarburos que tengan los aspectos más relevantes que debamos de estar cuidando. Adelante. La agencia no opera de manera aislada, no podría hacerlo. La agencia tiene que tener procesos de gestión, procesos regulatorios vinculados con los otros reguladores del sector energía, es decir, con la propia Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. El propósito es que tengamos en el futuro una ventanilla única a la cual acudan los regulados, los operadores, y sin necesidad de ir a diferentes ventanillas puedan gestionar sus autorizaciones de manera integral. Dicho en otras palabras, lo que no podemos permitir es que la autorización de seguridad y de medio ambiente sea anecdótica. La autorización de seguridad y medio ambiente tiene que estar en el corazón mismo de la autorización económica para operar, y esa autorización económica la otorgan los reguladores del sector energía. Adelante. ¿Cómo vamos a hacer la instrumentación de la agencia? Tiene que haber un periodo de transición, desde luego, porque hay autoridades que dejan de ejercer ciertas atribuciones para que las empiece a ejercer la agencia. Tendrá que haber un régimen transitorio, ordenado, coordinado, para llegar a un régimen permanente. En el régimen permanente, insisto otra vez, no va la agencia sola. En ese régimen permanente, todas las unidades de gobierno vinculadas con estos temas, vamos a estar manteniendo estrechos vínculos de colaboración y vamos a estar realizando tareas conjuntas. Los procesos y los sistemas para la colaboración entre la agencia y el resto de la administración pública van a estar presentes desde el inicio de la operación. Adelante. Nuevamente, recordar el modelo de mejora continua que inspira a la agencia en el desarrollo de la regulación. Es un modelo en el que primero empezamos por hacer un análisis de la regulación existente, tanto en México como en el resto del mundo. Definimos las mejores prácticas que encontremos y analizamos las brechas que existen en el país, en la regulación nacional, para entonces elaborar borradores de regulación que son
discutidos con la industria, con organizaciones de la sociedad civil, con la academia para obtener retroalimentación y llegar entonces a una propuesta de regulación final. Esa regulación final se emite y se cumpla, y en el momento en que sea necesario renovarla, se continúa otra vez, se le da otra vuelta a este ciclo de mejora continua. Particularmente en el tema de Ronda 1, es importante mencionar que la agencia ya está presente en el diseño de la Ronda 1 desde los primeros momentos. Las empresas van a encontrar todos los criterios y condiciones de seguridad industrial, operativa y de protección ambiental de la agencia en las bases de licitación de la Ronda 1, es decir, en los prerequisitos de calificación y en el propio contrato. Esto es importante para lograr el objetivo de meternos en el propio corazón de la regulación económica. Finalmente, y a manera de conclusión, recordaría yo 4 cosas. Tenemos como agencia un mandato constitucional claro, que es el regular y supervisar a toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos. Tenemos un diseño que es estratégico y que nos lleva a buscar garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, con certidumbre procedimental y con certidumbre de costos en el sector hidrocarburos. Tercero, estamos empujando, estamos diseñando y vamos a poner en marcha una política regulatoria de vanguardia, enfocada a gestionar el riesgo y basada en objetivos y procesos compartidos y coordinados con los demás reguladores. Y finalmente, en el tema de instrumentación, va a ser una instrumentación gradual y ordenada, con una transición coordinada que nos lleve hacia una mejora continua. Muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas que pudieran surgir. Les pido un favor, que se coordinen con Diana y con Luis Escobar para solicitar el micrófono, por favor. Ahí está Diana, nuestra directora de información, por favor. Buenos días. De este lado, Ricardo Trejo, de Noticiero Enfoque. Son 2 puntualizaciones. La primera sería, ¿cuál será el presupuesto con el que contará esta agencia? Y también, ¿cómo será seleccionado el comité científico de esta agencia? Gracias. El presupuesto de la agencia. Gracias, Ricardo, por la pregunta. El presupuesto de la agencia fue propuesto por la Secretaría de Hacienda y finalmente discutido y aprobado en el Congreso. Es un presupuesto de poco más de 600 millones de pesos. Este presupuesto se divide en materias operativas, básicamente, y en, desde luego, cubrir los costos del talento de la agencia, es decir, la mano de obra. La idea, Ricardo, déjame plantearla, es que en los primeros años de operación de la agencia funcionemos con presupuesto federal y nos vayamos moviendo gradualmente al cobro de los servicios públicos que presta la agencia, hasta idealmente volvernos una agencia autofinanciable por los servicios que prestamos. El comité científico, sí. El comité científico es, por ley, tiene que estar integrado por 5 personas. Los criterios que el secretario Guerra ha señalado para la integración de este comité tiene que estar integrado por, la clave del juego es diversidad. Tiene que haber en este comité personas de diferentes profesiones que aporten a la discusión del comité diferentes elementos, diferentes disciplinas. Tiene que haber personas que desde su experiencia y con el reconocimiento profesional del que gocen, tengan toda la legitimidad para hacer sugerencias relevantes para la política de la agencia. De forma que esos son los criterios que vamos a emplear en la selección de los miembros del comité científico. Gracias, buenos días. Evelyn Cervantes, del periódico Reforma. Director, preguntarle si en este momento ya la agencia propiamente empezó operaciones y cuántos son los casos que tiene o que ya está registrando en análisis.
Regresando un poco a la política regulatoria, si nos puede precisar cuál es el mecanismo de financiamiento que va a tener y hasta qué costo podría tener los servicios de inspección a los que se van a tener que someter las empresas. Si nos puede precisar cuántos inspectores dispone la agencia y cuáles son las principales variables que van a determinar si la agencia otorga o no una manifestación de impacto ambiental en conjunto con Semarnat. Bueno, esas fueron como 5 preguntas en una, pero con todo gusto las atendemos. Si se me olvida alguna, por favor, recuérdemela. Primero, la agencia por mandato presidencial, por el decreto de nuestro reglamento interior, inicia operaciones formalmente el 2 de marzo de 2015, con lo cual se podrán imaginar la cantidad de trabajo y de esfuerzo que le hemos estado dedicando ya desde hace meses en actividades preoperativas para estar listos el 2 de marzo, empezar a toda máquina. En cuanto a los casos, pues desde luego la agencia no está atendiendo hoy por hoy los casos porque no tiene las atribuciones de ley para hacerlo, pero estamos en plena coordinación con Profepa, estamos en plena coordinación con CENER para conocer de los casos y estar involucrados aun cuando todavía la responsabilidad no es de la agencia. Los mecanismos de financiamiento tendrán que ver con la correcta apreciación de los servicios que va a prestar la agencia. Mencionaba usted los de inspección, le podría decir que esos tendrán que ser también valorados junto con los de gestión. ¿Cuánto cuesta emitir un permiso? ¿Cuánto cuesta hacer una inspección? ¿Cuánto cuesta diseñar y planear la regulación? Todos esos costos tendrán que ser debidamente analizados y traducidos en derechos, en la Ley Federal de Derechos, para que de manera muy clara todo el mercado regulado sepa ex ante el costo de la regulación que le va a aplicar. Los criterios para analizar y en su caso otorgar una manifestación de impacto ambiental, desde luego serán que el proyecto cuente con las condiciones de seguridad, con las condiciones de medio ambiente que lo hagan viable desde el punto de vista técnico. Ningún proyecto que no cuente con estas características podrá ser aprobado y desde luego los proyectos que sí cuenten con las características serán sujetos de términos y condicionantes que la agencia va a estar revisando de cerca a lo largo de toda la vida del proyecto. Perdón, Evelyn, yo quisiera recalcar un par de temas. El caso particular de los permisos ambientales que va a estar otorgando la agencia, sin duda en el corto plazo Semarnat le va a estar dando todo el apoyo a la agencia. En el corto plazo tendrá que ser así, en la medida que la agencia vaya teniendo la experiencia, su personal vaya conociendo todos estos detalles, la regulación que ellos van a definir, la normatividad esté ya a plenitud, en ese momento poco a poco la agencia tendrá que ir de manera independiente asumiendo esta responsabilidad. Y hemos sido, así lo hemos platicado tanto con el secretario de Energía como con el ingeniero de Régules, particularmente cuidadosos en que se diseñe el sistema de supervisión y de inspección, aparte de la responsabilidad que la propia empresa deberá tener en su sistema de administración de seguridad y que desde luego las compañías de seguros para otorgar un seguro deberán garantizar que la empresa esté cumpliendo con todo lo que la agencia le está mandando que tenga en materia de seguridad y protección al medio ambiente. Esta decisión de nombrar aleatoriamente inspectores nos garantiza la total transparencia y nos garantiza que se va a estar haciendo una supervisión y una inspección muy profesional y muy abierta de que las infraestructuras, de que las obras que están realizando las empresas para realizar su actividad se cumpla con toda la normatividad en materia de seguridad y en materia de protección al medio ambiente. Y desde luego los inspectores ya propios de la agencia que de manera aleatoria tendrán que ir a revisar todo esto que se está haciendo, sin duda tendrá que ser gente de la mayor calidad. ¿Cuál es el número de inspectores con los que inicia la agencia?
Se está diseñando la estructura organizacional de la agencia, es uno de los temas en los que estamos trabajando. Lo que le puedo decir es que serán los inspectores suficientes para hacer esta inspección estratégica de la industria de los hidrocarburos. Recuerde usted, tenemos 4 capas de inspección y con esas 4 capas vamos a cubrir el 100% de los aspectos relevantes de toda la industria. Los inspectores de la agencia se van a concentrar en aquellos puntos que representen la mayor prioridad en manejo de la seguridad y de medio ambiente en todo el sector hidrocarburos. Y sí, recalcar que el número de inspectores y el personal irá creciendo en función a las necesidades que vea teniendo la agencia. Hay que recordar que no solamente vamos a hablar de explotaciones petroleras de gran nivel, sino inclusive la agencia va a tener que estar inspeccionando desde gasolineras hasta centros de expedición de gas LP o gas natural. Todo eso es la cobertura que el Congreso ha decidido darle a la agencia y desde luego en función a las necesidades, en esa misma función la infraestructura deberá ir creciendo. Sí, buenos días, Mariana León del periódico El Universal. En primer lugar, los inspectores que ahora van a designar de la CEA, quiere decir que los inspectores que tiene actualmente la Profepa ya no revisarán en materia de hidrocarburos. Y el secretario Cotwell había dicho que los primeros permisos se iban a dar en marzo, sobre todo para el fracking, que es uno de los puntos álgidos de la reforma, sobre todo en materia ambiental. ¿Ya se tendrán listos los criterios para seleccionar estas empresas que pueden competir? Y decía que uno de los principales puntos que debe lograr para tener un permiso es que se tenga financiamiento adecuado en caso de contingencias. De los derrames que tiene Pemex, que es uno de los principales riesgos ambientales, que se dice que tiene más o menos un promedio de un derrame diario, ¿cómo revisará la ASEA que ya no se tengan estos peligros ambientales? Gracias. Gracias, Mariana. Te contesto la primera y la última. Sobre la primera, los inspectores de la Profepa van a seguir trabajando en la responsabilidad que actualmente tienen que atender en la Semarnat. Te recuerdo que anteriormente, antes de esta reforma energética, Petróleos Mexicanos se autorregulaba en la infraestructura que estaba construyendo. ¿Cuándo entraba Semarnat? ¿Cuándo jugaba un papel Semarnat? Cuando se daba algún derrame o se daba algún accidente. Era entonces cuando Semarnat entraba para medir las consecuencias ambientales de ese accidente o ese derrame. Pero antes de eso, lo que era la infraestructura, la regulación de esta infraestructura, las obras, las perforaciones, etcétera, en ese caso Petróleos Mexicanos se autorregulaba. En esta ocasión, gracias a la reforma, va a ser la agencia la que regule a todas las empresas, tanto a Petróleos Mexicanos como a cualquier otra empresa que quiera participar en el sector. Y esa es una gran diferencia, insisto, Pemex anteriormente quería perforar un pozo, quería construir la exploración, la explotación, etcétera, de ese recurso, era autorregulable lo que Pemex estaba realizando. Se daba, cuando se llegó a dar un accidente, entonces sí, Semarnat entraba a través de la Profepa para medir las consecuencias ambientales de ese accidente o de ese derrame. Hoy, insisto, será la agencia la que regule desde la exploración y la explotación, la infraestructura que se tenga que crear para llevar a cabo esas actividades. Sobre los derrames que lamentablemente Petróleos Mexicanos ha estado sufriendo, nosotros los debemos clasificar en 2 tipos. Uno, en donde algún delincuente ha llegado y para robarse algún tipo de combustible ha afectado las instalaciones de Petróleos Mexicanos y ha ocasionado algún derrame. Yo quiero decir que en ese caso en particular el medio ambiente y toda la sociedad, incluyendo Petróleos Mexicanos, somos los agraviados por estos actos que realizan algunos delincuentes. En esos casos, Semarnat le está exigiendo a Petróleos Mexicanos, no obstante que son de los agraviados, que ellos se deben responsabilizar de sanear el medio ambiente y los derrames que se llegaron a generar. Cuando Petróleos Mexicanos ha incurrido por sus propias fallas en algún tipo de accidente, la Semarnat no solamente le obliga a sanear el lugar desde el punto de vista ambiental, sino también le ha estado aplicando sanciones y la seguirá aplicando en el futuro, será la agencia quien lo haga. Bien,
Para contestar a las siguientes preguntas, Mariana, empezaría yo por describir la organización institucional. La agencia es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En ese sentido, es el regulador de seguridad industrial y de protección ambiental del sector hidrocarburos. Se coordina con los demás reguladores, por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La CNH es el regulador del recurso petrolero, digamos, es quien define cómo, cuándo y bajo qué reglas se explota el recurso petrolero del país. Y en ese sentido, nuestra coordinación tiene que ser muy estrecha para que la explotación de ese recurso petrolero se dé en condiciones de seguridad y de medio ambiente. De ahí la estrecha colaboración que tenemos con nuestros colegas del sector energía. La segunda es los permisos para las actividades petroleras tendrán que estar en el momento en que sea en el que se requieran. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un calendario de la propia Secretaría de Energía para las diferentes publicaciones de los paquetes de la Ronda 1, por ejemplo, para hablar del caso de aguas arriba, actividades de exploración y producción. Estamos trabajando con la Secretaría de Energía de la mano con ellos para asegurarnos que la regulación que vaya a aplicar a esas diferentes actividades esté lista cuando se requiera y se va a requerir en un horizonte de tiempo diferente para cada uno de los paquetes que se van a licitar. Tercero, entrando en materia de fracturamiento hidráulico, los criterios que vamos a aplicar. Si podemos adelantar 3 láminas, por favor. Otra más. En fracturamiento hidráulico tenemos que ser muy precisos en términos de los criterios generales que vamos a estar aplicando. Pero antes de entrar al detalle, déjenme comentar, Mariana, para cada una de las tecnologías que se emplee en el desarrollo petrolero del país, vamos a estar determinando las mejores prácticas y los mejores estándares para atender los aspectos principales o las mayores prioridades de seguridad y medio ambiente de cada una de esas tecnologías. Entonces, podemos hablar de fracturamiento hidráulico, podemos hablar de transporte por ductos, podemos hablar de procesos industriales o de perforación en aguas profundas. Cada una de esas actividades conlleva prioridades de seguridad y medio ambiente que tienen que ser atendidas caso por caso. En particular, hablando del tema de fracturamiento hidráulico, puedo describir algunos de los criterios generales que vamos a instrumentar. Por ejemplo, en materia de uso de agua, es muy claro, habrá fracturamiento hidráulico solo y solo si hay disponibilidad de agua. Y eso lo va a determinar la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, a cargo del doctor David Korenfeld. Segundo, el manejo de agua de retorno. Deberá ser tratado al 100%, sin excepción alguna. En cuanto a la integridad de pozos, la integridad de pozos tendrá que cumplir con condiciones especiales de encamisamiento y de cementación hasta una profundidad, digamos, a lo largo de todo el pozo, como es el caso en todos los pozos petroleros, pero con características especiales en los estratos en donde haya acuíferos subterráneos. La información de los compuestos que se utilicen en el fracturamiento hidráulico. Sin excepción, todos los compuestos que se empleen en cada operación que se haga en el país tendrán que ser conocidos al 100% por la agencia. En cuanto al almacenamiento de fluidos, estos fluidos van a ser almacenados con la siguiente prelación. Primero, en tanques cerrados. Segundo, en presas metálicas de acero. Y tercero, si las condiciones lo permiten, empresas con liners de materiales especiales que eviten la contaminación del suelo. Y finalmente, en cuanto a la inyección en pozos letrina, la inyección de fluidos de retorno en pozos letrina, como es la práctica en buena parte del mundo, esta solo se permitirá si los pozos se encuentran a una distancia segura de cualquier falla geológica que pudiera existir.
Este es el tipo de criterios que vamos a aplicar en la regulación para fracturamiento hidráulico. Mariana, déjame recalcar y ser contundente. Quien va a autorizar el uso del agua para el fracturamiento hidráulico va a ser la Comisión Nacional del Agua. Y la Comisión Nacional del Agua no va a autorizar uso de este recurso si no hay disponibilidad de él. Eso, por favor, que quede perfectamente claro. Hemos estado insistiendo en ese tema porque sin duda es una preocupación que algunos sectores de la sociedad han manifestado. Pero de manera contundente lo digo, si no hay el recurso hidráulico, el recurso hídrico, la Comisión Nacional del Agua no lo va a autorizar. Eso, por favor, que quede perfectamente claro. Y algo que yo quiero también señalar es, gracias al fracturamiento hidráulico, el país va a contar con gas natural. O sea, no se está realizando o no se autorizará cuando se cumpla con todos los requisitos que marquen las normas y las leyes y el recurso hídrico exista, no se va a autorizar fracturamiento hidráulico, pues nada más por autorizarlo. El país requiere gas natural. El gas natural es la molécula, es el hidrocarburo más limpio. Si nosotros logramos reconvertir el 100% de las plantas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que en lugar de que estén utilizando carbón, o en lugar de estar utilizando combustóleo, logramos que se use gas natural, son decenas de millones de toneladas que se van a estar ahorrando en la emisión de gases de efecto invernadero. Por eso nosotros hemos insistido, el gran beneficiario de la reforma energética va a ser el medio ambiente, porque vamos a poder contar con combustibles mucho más limpios. Desde luego, si ustedes me preguntan qué sería lo ideal sería que el 100% de la electricidad que consumimos en el país fuera de fuentes renovables, pero eso lamentablemente ni en México ni en ninguna parte del mundo es posible. Todo el mundo requiere de hidrocarburos y la molécula más limpia de hidrocarburo es el gas natural. Es por eso que cuando se cumpla con todas las normas y los estándares ambientales que determine la agencia, se va a autorizar el fracturamiento hidráulico porque el país requiere de gas natural. La energía, es el combustible, el hidrocarburo más limpio, lo tendremos que usar con mucha responsabilidad. Es por eso que en un momento dado se autorizaría el fracturamiento hidráulico. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Barrera, de la agencia Reuters. Tenía algunas preguntas respecto a cómo va a hacer la agencia para evitar la discrecionalidad en todos los procesos que va a llevar a cabo, y cómo de alguna forma va a blindar a la agencia para evitar actos de corrupción, que es un punto muy importante. Los procesos van a ser muy largos y de muchas etapas, entonces es importante saber que la agencia no hay espacios, recovecos para la discrecionalidad y para que se puedan cometer actos de corrupción. Eso por una parte. Nos dice que ya de hecho la agencia participa en los procesos de ronda 1. Si pudiera ampliarnos un poco más en cuanto a los primeros contratos que se van a licitar, que son los de aguas someras, exactamente qué puntos están viendo, qué regulación está imponiendo la agencia. Y sobre el asunto del fracking, menciona que los 100% de los compuestos deben ser conocidos por la CEA. ¿Eso qué significa? ¿Que deben ser aprobados por la CEA los compuestos que utilicen para el fracking? Y también en cuanto al agua, que el agua va a ser, el uso del agua va a ser aprobado solamente cuando haya disponibilidad, pero también que no entre en conflicto con el uso que tengan el uso que se tenga de esa agua, que no sea para uso de riego o uso humano, ese tipo de cosas. Gracias. Sí, muchas gracias. Empezando por la última parte, para seguir un poco con la tónica de la intervención anterior, es absolutamente claro, tiene que quedar. No se van a autorizar proyectos petroleros que empleen la tecnología de fracturamiento hidráulico si no hay el agua suficiente
para operar. Y el agua suficiente quiere decir que no entre en conflicto con otros usos del agua. La disponibilidad del agua está establecida, tiene prioridades y se atienden primero los usos para consumo humano, etcétera, hay una prelación, y el uso para fracturamiento hidráulico es otro uso industrial del agua, otro más. Y en ese sentido, igual que en los otros casos industriales, se autoriza la operación siempre y solo siempre que haya disponibilidad del líquido. Para evitar discrecionalidad, la agencia es una agencia con una arquitectura institucional basada en procesos íntegros. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino que recorre un regulado desde el momento en que se presenta en la página web de la agencia hasta el momento que obtiene una autorización o una desautorización, es un camino que recorre todos los regulados. Es un camino idéntico para cada uno de los regulados. Y es un proceso, lo que ocurre es un proceso conocido del público. Es decir, que los pasos que intervienen en el análisis y aprobación de un proyecto son pasos que el público conoce, que el regulado conoce y que incluso van a poder seguirse en línea, saber el estatus del análisis de cada uno de los proyectos. Son procesos íntegros. ¿Qué quiere decir? Que en el diseño de estos procesos no solamente se emplearon criterios de costo-efectividad, sino también criterios de transparencia. En el diseño de un proceso se identifican los puntos vulnerables a la discrecionalidad y se atienden y se aplican medidas de rediseño de los procesos para reducir esos puntos de vulnerabilidad a la discrecionalidad. En cuanto a cortar los espacios para la corrupción, creo que ese es uno de los elementos constitutivos de la agencia. La agencia nace en su ADN con el gen de combatir en todos los casos los espacios posibles para la corrupción. Ejemplos de lo que estamos haciendo. La selección de los inspectores que van a revisar las operaciones en campo es una selección aleatoria. No va a ser la decisión de un operador seleccionar a X o Y empresa verificadora. Va a ser un proceso aleatorio, previamente pagado por derechos que van a ser pagados por todos los regulados. Ese es el tipo de cosas que vamos a estar haciendo para cortar los espacios a la discrecionalidad. En cuanto a ronda 1, desde luego no nos corresponde a nosotros dar los detalles, se conocerán en el momento de la publicación de este paquete. Lo que sí le puedo comentar es que se van a encontrar con todos los criterios de seguridad y de medio ambiente necesarios en el diseño de los requisitos, de los prerequisitos y del propio contrato. Buenos días, Almariana Guerrero de Uno TV. Preguntar sobre, si pudiera ahondar sobre los requisitos fundamentales que va a solicitar esta agencia a todos aquellos que quieran pues, participar de este sector de hidrocarburos, por favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Los requisitos para ser candidato a operar en el sector hidrocarburos en México son dos. El primero es acreditar que se cuenta con la capacidad y la experiencia de operar con sistemas de gestión de la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las empresas que pretendan operar en México van a tener que demostrar que son capaces y que lo han hecho de operar con sistemas tipo ISO 14000, OSAS 18000, en fin, hay una serie de referentes internacionales. Una empresa que opera con un sistema de gestión de la seguridad es una empresa que está todo el tiempo gestionando el riesgo, minimizando el riesgo. El segundo criterio que tendrán que comprobar las empresas que pretendan operar en México es su capacidad para contar con instrumentos financieros de responsabilidad que les permitan hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse. Esto quiere decir que tratándose de una operación de perforación, los instrumentos financieros tendrán que ser más agresivos, tratándose de una operación de venta al público, quizás las coberturas financieras podrán ser
un poco menores. Pero en cualquier caso, cualquier operador tendrá que acreditar su capacidad para tener estos instrumentos de cobertura financiera para hacer frente a su responsabilidad en caso de presentarse contingencias. Buenos días. Enrique López Ocampo de Radio Fórmula. Quiero preguntarles si ya tienen contemplado las sanciones tanto jurídicas como económicas a las empresas que puedan causar daño al medio ambiente y desde luego también si ya tienen valorado no el daño sino el monto de las sanciones, porque lo que sucedió en el río Sonora, río Bacanuchi, la sanción fue incrementando hasta en 3 o 4 ocasiones. Sí, gracias, Enrique. Las sanciones que se aplicarán a las empresas que incurran en fallas en el proceso que estamos hablando o violen los procesos que estamos hablando, están claramente estipuladas en la ley. Fueron determinadas por el Congreso, los diputados y senadores decidieron establecer estas multas que pueden llegar hasta 500 millones de pesos y que en caso de reincidencia se pueden inclusive a duplicar. Adicionalmente a ello, a las sanciones directas que la agencia puede imponer, está la Ley de Responsabilidad Ambiental, que sin duda, como bien lo señalas, tal vez los montos de sanción son relativamente bajos cuando hay percances mayores, pero esa ley obliga, como está sucediendo en el caso de Sonora, a la empresa a llevar a cabo la remediación total del daño ambiental que se generó. Yo diría las sanciones económicas por parte de la agencia y la ley de responsabilidad ambiental que obligaría a cualquier empresa a hacer la remediación ambiental. Es hoy los más importantes elementos que tendríamos para sancionar a una empresa que incumpla la normatividad existente. En adición a lo que comenta el secretario Guerra, también recordar, esta agencia como autoridad puede otorgar permisos, también los puede retirar. Y si el caso de incumplimiento lo amerita, esta agencia no va a dudar en retirar el permiso que sea necesario. Buenos días, mi nombre es Georgina Baltasar de la revista Manufactura y también de la revista Energía 360. Me gustaría ahondar en 2 temas. Uno es el capital humano y bueno, me gustaría saber cuál es el perfil de los inspectores que están o van a seguir contratando, hasta cuándo van a seguir en el proceso de selección. Ahondar un poquito más en este punto que es muy importante. Y el otro, también insistieron mucho en las mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales. Me gustaría saber pusieron algún ejemplo, ¿no? Y algún hallazgo que tengan hasta la fecha, ¿no? Por ejemplo, y bueno, también mencionaron que van a buscar esas brechas. Entonces también que nos compartan un poco más de información al respecto. Gracias. Bien, el capital humano. Ese es probablemente uno de los retos más importantes que tenemos en la constitución de la agencia, por 2 razones. El capital humano con la experiencia y el conocimiento en el sector hidrocarburos es escaso, y segundo, porque nos lo estamos peleando entre todo el mundo. Las empresas que van a venir a operar en México están buscando al mismo talento que estamos buscando nosotros. Desde luego, en condiciones de competitividad de sueldos muy distintas. Entonces, estamos haciendo el mejor esfuerzo para atraer al mejor talento. Lo estamos buscando en donde está este talento y donde se ha formado durante muchos años, que es en Petróleos Mexicanos, que es en el Instituto Politécnico Nacional, en el Instituto Mexicano del Petróleo y en otras instituciones educativas. El perfil invariablemente de los inspectores es un perfil con el conocimiento de la operación, y no solamente el conocimiento teórico, el práctico, la experiencia de haber operado. Le puedo comentar que el jefe de los inspectores industriales de la agencia es una persona que tuvo 29 años de experiencia en Petróleos Mexicanos, que recorrió cada una de las 6 refinerías, que recorrió, no le voy a decir que todos, pero
buena parte de los 60,000 kilómetros de ductos que hay en el país, que conoció las principales plataformas de perforación y de producción, en fin, que ha estado fogueado durante muchos años y que conoce de primera mano la operación petrolera. Este hombre está sentado frente a ustedes, Felipe Cariaga. Por cierto, él es el jefe de los inspectores, de forma que todos los inspectores van a tener un poco este mismo perfil. En cuanto a mejores prácticas y brechas, déjame comentarle y adelantarle algo de lo que estamos pensando hacer. Hoy en día existen en el mundo diferentes referentes para sistemas de administración de la seguridad y para sistemas de administración del medio ambiente. El primer caso, quizás el referente internacional más conocido, es la norma OSAS 18000. En el segundo caso de gestión de medio ambiente, probablemente es ISO 14000. La primera de ellas tiene un referente mexicano, una norma de la Secretaría del Trabajo que refleja en buena medida el OSAS 18000. ¿Qué estamos pensando hacer al respecto? Cuando uno se pone a analizar las nuevas tendencias en el mundo, la nueva tendencia es hacia la mejora de estos estándares internacionales. Si hoy en día adoptáramos estos estándares, muy pronto estaríamos rezagados y entonces estamos yendo 3 pasos hacia adelante, de hecho 3 años hacia adelante. La organización ISO en el mundo ya está diseñando la norma ISO 45000, que es una norma que integra diferentes sistemas de gestión de las empresas, entre otros, el sistema de gestión de la seguridad y el sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, nuestro modelo tiene que ser ese futuro referente internacional que es la norma ISO 45000. Ese es el tipo de cosas que estamos haciendo para asegurar que nuestra regulación sea de vanguardia y cumpla con las mejores prácticas internacionales. Gracias, soy Marisela Bastida del canal Green TV. Preguntarles, ¿tienen algún dato de cuántas empresas entrarían a este marco regulatorio de verificación e inspección? Marisela, en número de empresas no necesariamente. Lo que sí te puedo adelantar es, digamos, la infraestructura que estaríamos esperando ver en el país. Con la reforma energética, la expectativa es que la inversión crezca y alcance probablemente niveles de 500 a 600 mil millones de pesos cada año en nueva infraestructura petrolera. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos ver en los próximos 10 años la presencia de nuevos pozos en tierra, tanto convencionales como no convencionales, probablemente entre una cifra entre 2,000 a 4,000 nuevos pozos. Estaríamos viendo en el mar probablemente entre 100 y 300 nuevas plataformas. Estaríamos viendo en tierra cerca de 10,000 nuevos kilómetros de ductos y probablemente algunas decenas de nuevas terminales de almacenamiento y distribución. Ello no te habla del número de empresas que van a estar participando en este mercado, pero sí de la infraestructura y de la complejidad con la que nos vamos a estar enfrentando. Pero, Marcela, aclarar, ¿cuántas empresas? Yo te diría el 100% de las empresas que decidan invertir en el sector de hidrocarburos, el 100% van a ser regulados por la agencia, todos. Buenos días, Fanny Miranda de Milenio. Quisiera preguntar si en este proceso de preoperaciones ya tienen empresas que han presentado sus inquietudes o solicitudes de registro para operar, también especificar cuál va a ser su labor, sus facultades en los puntos de venta, si prevén que también, derivado de la infraestructura, empiecen a crecer las estaciones de servicio y exactamente qué van a hacer ahí. Y en otro tema, secretario, si me puede decir cómo va el proyecto de la mina submarina en el Golfo de Ulloa, perdón. ¿Cómo va ese proceso? ¿Hay manifestaciones en contra por parte de pescadores y ambientalistas? Gracias. La primera es si existen empresas que ya hayan manifestado su interés de participar. Igual no nos corresponde como autoridad de seguridad y medio ambiente, esa relación con la industria la tiene la propia Secretaría de Energía.
Lo que sí sabemos es que hay un enorme interés por estas empresas que quieren participar en el mercado de los hidrocarburos en México. Hay un enorme interés por saber cuáles van a ser las reglas y las normas que va a establecer la agencia. Y lo que le puedo garantizar es que las empresas en general lo que buscan es certidumbre. No quieren laxitud, quieren certidumbre, quieren saber si las reglas van a estar listas en tantos meses, que las reglas estén listas en esos meses. Si las reglas van a ser de un nivel restrictivo X, que lo sean. Las empresas petroleras están acostumbradas a operar en ambientes regulados, de manera que no será sorpresa encontrarse con una regulación fuerte a la altura de las mejores regulaciones del mundo y con un regulador que ejerza la autoridad de manera efectiva. En cuanto a los puntos de venta, en efecto, dentro del alcance que tiene la agencia, lo decía al principio de la presentación, no solamente está la parte exploratoria e industrial de los hidrocarburos, también está la parte comercial, de forma que vamos a estar regulando y autorizando las operaciones de venta al público de petrolíferos, de gas natural y de gas LP. Es la última pregunta. Fanny, sobre la pregunta de la mina, estamos conscientes que en esa zona donde se está haciendo esta solicitud es una zona de una gran incidencia de vida marina. Sabemos que hay tortugas, sabemos que es la ruta de las ballenas que pasan hacia el sur en Baja California, y sabemos también que hay una gran inconformidad de algunos de los ambientalistas de la zona. Sin embargo, la Semarnat, la Subsecretaría de Gestión, por ley, tiene que revisar y evaluar todas las solicitudes de manifestación de impacto ambiental que se le presentan. Como tú sabes, en el momento en que se recibe una solicitud de manifestación de impacto ambiental, inmediatamente la Subsecretaría de Gestión lo hace público, y yo espero que en el curso de los próximos días esta subsecretaría emita su resolución sobre esta solicitud. Muy pronto lo vamos a saber. Inmediatamente, en cuanto se emite la resolución, esta se hace pública, pues para que todo el mundo conozca las razones de la decisión que está tomando la autoridad. Última pregunta. Hola, buenos días, aquí abajo. Soy Carol García, del Economista, y tengo 3 preguntas. En primer lugar, si nos pudiera ampliar un poco más los recursos materiales con los que van a contar, es decir, un edificio propio, estarán dentro de la Semarnat, estarán en el Distrito Federal, tendrán automóviles, helicópteros, todo lo que necesita una agencia de esta magnitud para el tipo de regulados que va a supervisar. Eso por una parte. Luego, en términos mínimos, si nos pudiera detallar a cuánto va a ascender el costo de un permiso inicial en términos mínimos. Ya sé que está en diseño, pero por lo menos saber para exploración y producción cómo quedará esto. Y en años subsecuentes, si van a volver a pagar la regulación las empresas o cómo va a funcionar. Y también el número de inspectores, digo, es que es muy rango el amplio de lo que se va a supervisar. Entonces, si serán los mismos inspectores los que supervisarán, los inspectores propios, si serán los mismos los que supervisarán a la exploración y producción hasta la comercialización, si se van a diversificar o un poco, digo, y por lo menos saber un mínimo de cuántos habrá. Gracias. Mira, te contesto la primera y la última. Sobre el número de inspectores, insistimos, la infraestructura del personal que tengamos en ese sector en particular dependerá del volumen de solicitudes que estamos recibiendo. Nuestros inspectores, como ya lo comentó el ingeniero de Régules en todo el proceso, las empresas deberán de tener su propio sistema de administración de seguridad y protección al ambiente. Después, seguramente las compañías de seguros que otorguen los seguros que serán obligatorios deberán de estar revisando que las empresas cumplan con los estándares que se fijan. Después, el inspector aleatorio que se va a seleccionar, y posteriormente nuestros inspectores que también de manera selectiva estarán revisando que se esté cumpliendo con todos los estándares y la normatividad. ¿Cuántos van a ser? Yo creo que en este momento es muy difícil precisarlo, dependerá del volumen de solicitudes y del volumen de autorizaciones que se estén dando. Lo que sí puedes tener garantía es que se contará con la infraestructura que sea necesaria para que la agencia cumpla a cabalidad con su responsabilidad. Y lo mismo sucede con la infraestructura material. En este momento estamos arrendando
un edificio en donde se ubicará todo el personal que trabaje en la Secretaría, y el Gobierno federal, a través de la Semarnat, a través del presupuesto que autoriza la Cámara de Diputados, le estará otorgando todo el apoyo económico que sea necesario para que la agencia cumpla a cabalidad y cumpla al 100% este mandato que el Congreso le está dando para cuidar el medio ambiente y la seguridad en el sector de hidrocarburos. Para abundar en lo que comenta el secretario Guerra, en cuanto a la disciplina de los inspectores, desde luego habrá inspectores calificados para inspeccionar diferentes actividades. Habrá inspectores para verificar las actividades de exploración y de producción, serán distintos de los inspectores que verificarán ductos, serán distintos de los inspectores que verificarán plantas industriales. Y en cuanto al costo del permiso inicial, no lo tenemos estimado y por lo tanto sería prematuro adelantar alguna cifra. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos por su presencia. Gracias.